Muy buen día para todos, yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para hoy tenemos el tema de los metales alcalinos. Pero primero tenemos que recordar que el átomo es la unidad estructural y funcional de las sustancias y que consta de un núcleo en cuyo interior se encuentran unas partículas llamadas protones cuya carga eléctrica es positiva y girando alrededor de él otras partículas llamadas electrones con carga eléctrica negativa. Recordando ya esto, entonces vamos a mirar el primer elemento de la tabla periódica, el cual lo conocemos como el hidrógeno. Vamos a detallar entonces cuáles son sus características. Sin embargo, el hidrógeno, aunque no es un metal, ni siquiera un metal alcalino, es ubicado en este grupo porque tiene ciertas características con los elementos de este grupo. Además que es un elemento muy especial porque tiene otras características de otros grupos de elementos. Entonces vamos a mirar. El símbolo para el hidrógeno es una letra H. El nombre, ya lo dijimos, hidrógeno. Los puntos de fusión y de ebullición son menos 259, perdón, 2 y menos 252,9 grados centígrados, respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el hidrógeno a esta temperatura se encuentra en estado sólido y a esta temperatura ya se empieza a convertir en estado gaseoso, perdón. Es decir, que por esta razón siempre vamos a encontrar al hidrógeno a temperatura ambiente en estado gaseoso. Con respecto a la electronegatividad, recordemos que la electronegatividad es esa fuerza con la que los núcleos atómicos atraen a los electrones cuando están formando un determinado enlace. Y para el caso del hidrógeno, su valor es de 2,2. Ahora miramos acá. Esta Z que encontramos acá significa el número atómico, es decir, la cantidad de electrones y protones que se encuentran en un átomo de manera igual. Es decir, cuando el átomo se encuentra eléctricamente neutro. Por consiguiente, el número atómico para el hidrógeno es 1. ¿Por qué? Porque tiene un protón y un electrón. Bien, ahora vamos a mirar esta partecita que se le conoce como la configuración electrónica. Y para esto nos vamos a apoyar en este diagrama conocido como el diagrama de Moller, que es lo que se utiliza para organizar los electrones en un átomo.
Entonces, de esta manera, la configuración electrónica para el hidrógeno es 1s1. ¿Qué quiere indicar esto? Que el número o los números que encontremos acá nos van a indicar los niveles de energía que tenga determinado átomo, y las letras que encontremos acá van a determinar los subniveles. El número pequeñito que encontremos acá, en este caso este 1, nos va a simbolizar el número de electrones que depende de la configuración electrónica que estemos haciendo, vamos a encontrar en esos átomos. Bien, ahora vamos a venir acá. Esta A significa masa atómica, que para el hidrógeno tiene un valor de 1,00784 unidades de masa atómica. Entonces, con relación a esto, también tenemos que mirar que a veces en el núcleo se encuentran otras partículas llamadas neutrones. Es decir, que ya ahí se van a ir conformando lo que se va a conocer como los isótopos, que son átomos de un mismo elemento, pero con diferente masa atómica. Por ejemplo, este átomo así, tal cual como está, se le conoce como el protio, que es en general el hidrógeno común. Pero si se encuentra con un neutrón, que es una partícula eléctricamente neutra, vamos a decir que este átomo es un deuterio. Y si en el núcleo se encuentran dos neutrones, entonces este átomo se le conoce como el tritio. Entonces, en consecuencia de esto, este valor que tenemos acá es muy relativo, porque va a depender del tipo de isótopos que se encuentren en determinada área, para lograr especificar esa unidad de masa atómica. Ahora vamos a mirar acá en esta partecita una propiedad que se le conoce como electrón diferencial. Recordemos que el electrón diferencial es ese último electrón que colocamos cuando hacemos determinada configuración electrónica. En este caso, la configuración electrónica es S1S1, que sería la única que se encuentra, ¿verdad? Entonces vamos a recordar o a decir que los subniveles S solamente tienen derecho o solamente van a alojar dos electrones, pero como en este caso hay uno solo, vamos a simbolizarlo con una flecha apuntando hacia arriba, que eso generaliza una característica conocida como el spin, y su valor es de 1 medio. Si en dado caso hubiera otro electrón, lo colocaríamos la flechita apuntando hacia abajo, tendría el mismo valor numérico, pero negativo. Y más adelante iremos mirando cómo va aplicando esto. Bien, ahora miraremos lo que son los electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos electrones que se van a encontrar siempre
en el último nivel de energía. En este caso no tiene sino un solo nivel de energía y un solo electrón. Es decir, que lógicamente el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia. Entonces ahora vamos a representar gráficamente una de las muchas formas que hay para obtener el hidrógeno y se le conoce como la electrólisis. Que consiste en llenar un recipiente con agua y someterlo a descargas eléctricas. Someter esa agua a descargas eléctricas. Entonces lo que sucede aquí es que la molécula se va a romper, se va a dividir en los átomos, por un lado del polo eléctrico en átomo de oxígeno y por el otro lado en moléculas diatómicas de hidrógeno. Pero lo que nos interesa aquí es que básicamente se separan los elementos en oxígeno y en hidrógeno. Bien, entonces ahora miramos cuál es la posición que ocupa el hidrógeno en la tabla periódica. Aquí está. Periodo 1, grupo 1A. Además que los electrones de valencia básicamente también nos van a indicar ese grupo al que van a pertenecer. ¿Por qué? Porque cuando la configuración electrónica termine en S, va a caer siempre los átomos, los elementos de ese grupo. Pues bien amigos, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias.